Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 19, 24, 34 y Hechos capítulo 2. Así que para hacerlo y no perderse, pongan los deditos en cada lugar. Éxodo 19, 24, 34 y Hechos 2. El poder de Shavuot, el poder de Pentecostés, que justamente es este día, hoy, se celebra el poder, o se celebra Shavuot para el pueblo judío, Pentecostés para los cristianos, que ahora vamos a ver en el desarrollo del mensaje de qué se trata. En algunas otras oportunidades he compartido sobre esto, pero esto es una ampliación. Como siempre, la palabra nos brinda el poder de expandirnos, el poder conocer mucho más. Y Shavuot es la segunda de las tres grandes fiestas del pueblo de Israel. Le antecede el Pesaj o Pascua y posteriormente está Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Hay otras fiestas, pero estas tres fiestas son muy importantes, donde el pueblo de Israel se constituye como pueblo. Cuando Dios allí a la salida de Egipto, ¿no? Y esta fiesta es para inmortalizar ese tiempo, ese momento, como un recuerdo de esos hechos tremendamente inolvidables, por así decirlo, incomparables. Porque cuando uno lee la Escritura y se detiene y piensa en eso, realmente son hechos preciosos, tremendos, maravillosos que marcaron al pueblo de Israel. Dice Levíticos, a partir del día que sigue al día de descanso, que sería Shabbat, el día que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contará 7 semanas completas. Eso se refiere cuando se celebra el Pesaj, la salida de Israel, del pueblo de Egipto. Todavía no era Israel, eran los hebreos, el pueblo de Egipto, y señala las 7 semanas que hay desde justamente Pascua, Pesaj, hasta Shavuot, que sería Pentecostés. 7 semanas. En el griego se traduce como Pentecostés. Shavuot y Pentecostés son dos palabras de una misma fiesta. Pentecostés quiere decir 50, porque son 50 días que hay posterior a Pesaj o a la Pascua. De allí se conoce también como la fiesta de las semanas, fiestas muy importantes. También la palabra Shavuot se puede leer como juramento, porque Dios juró al pueblo de Israel un pacto eterno, y ellos serían su pueblo, un pacto eterno, y ellos son su pueblo. Esto es importante aclarar porque para muchos todavía Israel no es su pueblo, como que se olvidó Dios de ellos. Nosotros somos injertados al olivo, cada uno de nosotros o el pueblo de Cristo, aquellos que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que ellos no hayan reconocido al Mesías, o una gran parte de ellos, no tiene nada que ver. Dios sigue esperando porque sigue siendo su pueblo, porque es un pacto eterno. Y Dios no viola sus pactos. Nosotros podemos hacerlo, pero Dios no viola su pacto eterno. Y entonces en ese tiempo la Torá le fue dada al pueblo de Israel. En ese tiempo maravilloso, como yo decía hace un rato, el día de Pentecostés, mejor dicho, Shavuot. Le fue entregada la palabra renovada. El pueblo de Israel toma esa fiesta como la renovación de ese pacto, de que la palabra es importante en su vida, la aceptación de la palabra de Dios sobre su vida. Ahora, qué importante también para nosotros renovar esa experiencia de que la palabra es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel lo hace, el pueblo judío lo hace, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Renovar esa experiencia con la palabra. ¿En la fiesta solamente o cada día de nuestras vidas? Cada uno escoge cómo hacerlo. Vamos a Éxodo capítulo 19,
Voy a leer varios pasajes para ver ese momento del monte Sinaí, extraordinario, maravilloso, espectacular. No tengo calificativos para ponerle de lo que fue ese tiempo, ese momento tan importante. Y qué bueno, como muchas veces dije, emplear nuestra imaginación de lo que sucedía en ese momento, hacernos la película de ese momento, de ese tiempo, mientras voy leyendo. Dice capítulo 19, a partir del verso 16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. No era la tormenta de estos días, truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, el monte Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Qué maravilloso, ¿no? Por ejemplo, emplear la imaginación, cada palabra, esos truenos, esos relámpagos humeantes, era tremendo. ¿Y cómo Dios hablaba como voz tronante? ¿Cómo será la voz tronante? Se me pone la piel de gallina. En serio, pensar en lo que será, lo que habrá sido eso, esa voz tronante y todo el pueblo escuchando. Dice después el capítulo 24, vamos a avanzar un poco, 24, versos 3 y 4, dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Miren la promesa del pueblo, el compromiso del pueblo. Después sabemos que ahí en el medio fallaron, que construyeron el becerro de oro, pero este momento ellos prometieron a Dios, declararon, me imagino al unísono todos, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar en el monte y 12 columnas según las tribus de Israel. Más adelante, a partir del verso 12, entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, otra vez. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en el medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Otra escena, diríamos, de Hollywood, maravillosa, tremenda, la nube, y que Moisés haya entrado a esa nube. Y por último, 34:1, dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Se acuerdan las primeras? Cuando bajó del monte, que el pueblo de Israel había levantado el becerro de oro, se subió en ira, lo decía el domingo pasado, rompió las tablas, pero amó al pueblo de Israel. El compromiso era amar. Entonces tuvo que alisar 2 piedras como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Se le pasó factura también.
Moisés, me quebraste las primeras tablas, tengo que trabajar más ahora. Y del verso 27 en adelante dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú esas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Y Aarón y a todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Qué maravilloso, miedo de la gloria, porque esa era la gloria de Jehová que resplandecía en la piel de Moisés, en el rostro de Moisés. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte de Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, porque el pueblo no lo podía ver. Podríamos hablar mucho más, pero esta es una descripción de ese momento tan espectacular, tan tremendo, tan extraordinario. Me imagino que el pueblo le rebosaba sus corazones de emoción. Estaban por vivir el momento más importante, trascendente y sin igual de sus vidas. Recibir la palabra. Recibir la palabra de Dios. Estaban viviendo un momento sin igual, mayor que ese imposible, magno, tremendo. Allí estaba el pueblo de Israel. En las sinagogas se lee el relato de esta revelación del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque es la palabra. Porque recibieron la Torá. Discúlpeme que insista, pero es la palabra por sobre todas las cosas. Recibieron esa palabra y ¿qué? Y la responsabilidad del pueblo para con Dios y para con toda la humanidad. No era para ellos solos. En Deuteronomio lo dice, Dios le habló en medio del fuego. Ustedes estaban oyendo el sonido de las palabras, pero no estaban viendo una forma, solo un sonido. Él le dijo de su pacto, ordénalos cumplir los 10 mandamientos, y los grabó en 2 tablas de piedra. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, nos vamos a trasladar en el tiempo. Ya muchísimo tiempo después, los discípulos volvieron a Jerusalén en Pentecostés, en Shavuot, porque para ellos no era Pentecostés, para ellos era Shavuot. Volvieron para Jerusalén en Shavuot, perseveraron unánimes en oración, dice. Estaban allí esperando porque Jesús le había dicho, permanezcan en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Había una promesa. Estaban expectantes de lo que podría ser esa promesa. No era casualidad, coincidía Shavuot en el mismo tiempo que habían recibido la Torá, la palabra, esa revelación tremenda. Ellos estaban allí expectantes. Y dice el capítulo 2, a partir del verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, el aposento alto. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban allí en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esas son las lenguas que repartieron. Cada uno hablaba en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, estaban borrachos. Todas las tribus, representantes de todas las tribus de Israel que estaban dispersos, porque estaban dispersos, desparramados por todos lados, se congregaban, iban a Jerusalén cada año a celebrar las fiestas. Shavuot era uno, Sukkot y la otra Pesaj. Era un compromiso que todos tenían, estaban todos allí. No se olvidaban de esa fiesta, pero se habían olvidado de otras cosas. Por eso esa manifestación tan grande. Aunque Jesús ya le había revelado en Juan 1:1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya la palabra calaba profundamente en los discípulos. Tremendamente. Ahora, ya desde los primeros siglos, primer tiempo, del primer siglo, asociaban esta festividad con los mandatos de Moisés. Nunca se desviaron de esto. Entonces, no era coincidencia que la misma fiesta anteriormente se derramó la palabra. Y en esta fiesta se derrama el Espíritu Santo, en este tiempo que llamamos Pentecostés. Por eso hay poder en Shavuot, porque es palabra y Espíritu Santo. Por eso es bien poderoso. Es un paralelismo tremendo que Dios, como decía el otro día, en el puzzle de Dios, va colocando las cosas en su perfecto lugar en el momento justo. Nada pasa desapercibido, todo se cumple conforme a su palabra y conforme a las fiestas establecidas en la Biblia, su palabra y su espíritu. Y en estas ocasiones vemos que los cielos fueron abiertos, como un estruendo recio, dice. Lo describe de esa manera. O sea, ese estruendo, podemos hacer un paralelismo con los truenos del monte de Sinaí. El fuego de acá con el fuego del monte Sinaí. Todo es perfecto en los planes de Dios. Es maravilloso. Parece que Lucas lo hizo conscientemente esto. Por supuesto, ese escritor maravilloso, ese paralelismo que describe de Éxodo, es como si fuese esto un segundo Sinaí, una segunda oportunidad para afirmar aquello, pero para darle poder a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, si uno pregunta, cada cristiano sabe qué es Pentecostés. Es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se predica mucho de esto. Y se hacen congresos. Pero muchos no saben qué es Shavuot. Pero este Espíritu Santo sin aquello no sirve. ¿Me doy a entender? Como aquello sin el Espíritu Santo no sirve. Pero es importante esto. Por eso cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia, pintamos un libro, expandimos nuestra mente, nuestro conocimiento. Nos llenamos de su vida, de su amor, de entendimiento, de percepción de quién es Dios. Al abrir su palabra, resuena la voz de Dios. Resuena su voz. Por eso tenemos que estar sintonizados con esta frecuencia de Shavuot, de Pentecostés, a no ser que para nosotros la palabra no sea tan importante. Que sea la palabra que leo, quizás todos los días,
pero no con un corazón y una mente abierta para que transforme, cambie mi vida, si la palabra nos da sabiduría, entendimiento, paz, tantas cosas más. Todo en ese día se trató de la Torá, de la palabra. Todo se trató de eso, nada más y nada menos que lo más importante. Porque todo pasará, pero esto pasa, esto no pasa, esto permanece, es eterno, es para siempre. Por eso, a través de los tiempos, no cambió absolutamente nada. No cambió nada. Es tan importante como ese tiempo. Ahora, la palabra nos tiene que hacer regresar a la esencia de lo que somos. Imagen de Dios. Semejanza de Dios. Restaurada a través de Cristo. Y tiene que fluir a través de nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra obligación principal? Dar a conocer al mundo la verdad para que sean restauradas todas las cosas. Algunos escucharán y otros no. Es como los tiempos de Noé. Se burlaban de Noé porque construyó un arca y sin embargo quedaron allí para alimento para los pescados. Por eso regresar donde todo comenzó, el verdadero propósito de la palabra. En el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. Esta palabra en el griego es estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. No se trata de otra cosa. Hechos 2 es grandioso en sí mismo, es maravilloso cuando uno lo lee. Es como la diferencia entre el reinado de David y de Salomón. David sentó las bases y Salomón levantó el templo. El Espíritu Santo está edificando la iglesia, templo del Espíritu Santo, con piedras vivas, cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas. Por eso vino el Espíritu Santo a morar con nosotros para dar testimonio y servir al Señor. No para hacer ningún show, ningún espectáculo, sino servir al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, desparramar su luz hasta los confines de la tierra. Porque lo declara la Escritura eso, lo declara la palabra. Es como que la palabra de Dios es una carta de Dios para cada una de nuestras vidas llena de amor. Con amor eterno te he amado, como decía el otro día, por eso prolongo la misericordia. Es esa carta de amor que recibimos de parte de Dios y tenemos que hacer esa conexión en nuestra vida. Ese amor tan grande por vos y por mí y por cada ser humano. Cada persona. Todos son creación de Dios. Que se le abra el entendimiento a muchos. Encontramos en esta carta sabiduría, entendemos nuestra misión, nuestro propósito, nos conecta en relación de amor con Dios. Es una carta especial. Así como el pueblo de Israel renueva en cada Shavuot ese pacto con la palabra, renovemos cada día nuestro pacto con la palabra. Lo mejor que nos pudo suceder a cada uno de nosotros. Y veíamos acá que vino para todas las naciones de la tierra. Estaban de todos lados. De todos lados. Y había prosélitos, simpatizantes podemos decir. Romanos, judíos, cretenses, de todos lados llegaron allí. Que haya un Pentecostés en nuestras vidas. Una renovación con la palabra, una llenura del Espíritu Santo. Para, como comenzó allí, de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hubo señales sobrenaturales, como decíamos, un estruendo como un viento, lenguas de fuego, apariencia de borrachera. No estaban borrachos, porque después Pedro se manda en el capítulo siguiente un mensaje espectacular. Ni los escuchó, les predicó.
Descendió el Espíritu Santo para darnos un poder superior al pecado y a Satanás mismo. Está en nosotros. Hay que dejarlo fluir, poner las cosas en su lugar para colocarnos en esa órbita de Dios. Los efectos que produces para dar testimonio. Recién lo decía, me seguiréis testigos hasta lo último de la tierra, con convicción. Cuando uno habla con convicción, ¿para qué? Para hablar cara a cara con la gente y mostrarle quién es nuestro Señor Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo, la intrepidez que tenían. Dice que la gente quedaba atónita. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice 2 capítulos más adelante. Los conocían. ¿De dónde salieron? ¿Qué les pasa? Estuvieron con Jesús. Eran intrépidos al hablar. La santidad. Porque el Espíritu Santo no vino para hacernos grandes. Está lleno del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? No vino para hacernos grandes, sino para hacernos reales, verdaderos. No imitar a nadie. La dirección tiene poder para guiarnos. Lo hizo con Felipe al guiarlo al desierto, cuando Pablo fue a Roma, cuando todo se oponía. Cuando todo era para impedirle. La providencia para cambiar las circunstancias, confiar en medio de las tribulaciones. No la estaban pasando bomba allí, había tribulaciones. Era tremendo lo que podían pasar. Jesús se lo decía en medio de las tempestades de la muerte. Poder para sufrir. Nosotros banalizamos el sufrimiento. Hoy tuve una semana que no paré de trabajar, no doy más. Esto es, ¿no? A Esteban lo apedrearon. ¿Nunca te pegaron un piedrazo así por accidente o algo? A mí me pasó, te duele, ¿no? Bueno, a Esteban lo mataron a piedrazos. Jesús lo estaba diciendo, ese sufrimiento, porque los primeros cristianos los aserraban, con serruchos los cortaban, los ponían allí en Roma como antorchas, los quemaban vivos. ¿Nosotros sufrimos realmente? No estoy minimizando, estoy simplemente relatando lo que pasó en la historia, lo que la Biblia nos enseña. Pero hay poder. Sino que decimos de estos cristianos, misioneros, en nuestros días, en nuestro tiempo, que son perseguidos, muertos, que tienen que dejar de un momento a otro, como hace unos 7, 8 años atrás, en Marruecos, un montón de misioneros, y de un día para otro tuvieron que salir con lo que tenían puesto, los ponían en un avión a cualquier lado. Así era, ¿eh? No que le ponían un avión para regresar a sus países. Y eso no era nada. Aquellos que son extremadamente cerrados, y una vez alguien me dijo, ¿y para qué van ahí? Porque hay un llamado de parte de Dios. Si fuera por mi comodidad, no voy a ningún lado. Y esos son sufrimientos. Aquellos que están en guerra, los cristianos ucranianos que están en guerra, no sufren. Hay poder del Espíritu Santo para eso. Y lo más grandioso de todo, el poder más glorioso de todo, es la salvación. Es la salvación. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado, dijo Esteban. ¡Wow! Si no estaba lleno del poder del Espíritu Santo, no podía haber pronunciado esas palabras. ¿O no? No le tomes en cuenta. Encima decía, perdoná a los que tengan la posibilidad de conocerte. Borrale esos. Te pueden conocer también. Y quizás algunos con ese testimonio lo conocieron, no sabemos. Pero el poder de la salvación es maravilloso. Y este plan de Dios
de derramar con cielos abiertos en el monte de Sinaí la palabra. Y una segunda oportunidad, porque el pueblo había hecho becerro de oro. Pero derramó su palabra. Y no lo hizo así simplemente. Son en algo maravilloso, espectacular, tremendo. Truenos, estruendos, fuego, humo. Por eso era digno de un espectáculo, por llamarle así, lo pongo entre comillas porque no es un espectáculo. Pero para que se entienda, era digno de eso. No era cualquier cosa que recibían. Es la palabra. Se inició allí. Y después, no solo eso, sino que el Espíritu de poder, el Espíritu Santo, fue derramado sobre todos los corazones. Para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. ¿Qué serán los confines de la tierra? Aquel lugar donde no se conoce a Cristo. Hay poder para llegar a esos lugares. Pero vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos atrás. La palabra, el conocimiento de la palabra sin el poder del Espíritu Santo no sirve. Y el poder del Espíritu Santo menos sin la palabra, porque podemos llegar a hacer estragos en mala manera, porque a veces estragos, buena manera, con la palabra que sea desparramada por todos lados. Por eso hay poder en Shavuot, porque es palabra y espíritu. Así que nuestras vidas busquemos al Señor de la palabra, al Espíritu Santo que sea derramado sobre nuestros corazones, para que seamos reales y verdaderos, no para mostrar nada, sino para mostrar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. De eso se trata el Evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos. En tu lugar da gracias a Dios por tener el privilegio de tener este tesoro tan grande, su palabra. Y pensemos de cómo fue entregada, Si lo hizo de esa manera el Señor, si se mostró de esa manera, ¿por qué no hay otra cosa más importante? No hay otra cosa que pueda reemplazar su palabra. ¿A dónde iremos, dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Permanecer en esa palabra. Pero también pensemos, si ese derramamiento del Espíritu Santo lo hizo de una manera similar, estruendo, fuego, voz tronante, humo, es porque también es muy importante. Entonces clamemos cada uno en forma personal. Para que se abra aún más nuestro entendimiento de esta palabra poderosa que nos fue entregada, esa carta de amor, como dije antes, nos fue entregada. Que se abra nuestro entendimiento para entender esa palabra, que se nos revele aún más en profundidad. Pero también clamemos por ese derramamiento del Espíritu Santo,
para caminar con ese poder, para hacernos reales, verdaderos. No imitar a nadie, sino cada uno con los que le fue entregado, con lo que el Señor te entregó, poder manifestarlo poderosamente. Padre, gracias. Gracias, gracias, Señor. Sinceramente no alcanzan las palabras de gratitud por ese derramamiento de tu palabra y de tu espíritu, el poder de Shavuot sobre nuestras vidas. Gracias por tener esa posibilidad de ser partícipes, colaboradores tuyos, llenos de tu presencia, de tu palabra y de tu poder. Sino que tomemos el compromiso, cada uno de nosotros, de poder movernos de esa manera. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una semana poderosa y bendecida.